A continuación, contamos con Carmen Alba, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, directora del Grupo de Investigación, Inclusión, Diseño Universal, Cooperación y Tecnologías Inductivas y autora, entre otros, de Diseño Universal para el Aprendizaje, Educación para Todos y Prácticas de la Enseñanza Inclusiva. Su propuesta sobre el diseño universal de aprendizaje define cómo se puede hacer realidad la práctica educativa inclusiva, cómo progresa la acción educativa de manera científica y cómo diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje único y diverso al mismo tiempo que haga posible una atención personalizada para todo el alumnado. Us deixe amb la seva ponència. Bon dia, moltes gràcies. Buenos días, muchas gracias. No puedo ir más allá de ahí. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y contar conmigo en esta actividad tan enriquecedora. Y muchas gracias por la presencia de todos los que estáis aquí un sábado por la mañana y que es muestra de que compartimos la ilusión y la convicción de que tenemos la responsabilidad de hacer mejor nuestro trabajo, de buscar cómo hacer mejor la educación para todos los alumnos. El objetivo de la presentación, sobre todo, es presentar el modelo del diseño universal para el aprendizaje en el que llevamos años trabajando y compartirlo con vosotros porque creemos que pudiera seros de utilidad a la hora de analizar, reflexionar sobre la práctica y hacer mejoras o planificar nuestra práctica docente pensando en todos los alumnos. Por ello, lo que vamos a hablar en primer lugar es la mirada a la enseñanza, a nuestro trabajo, desde la diversidad, el diseño universal, cuando aparece este concepto y qué implicaciones tiene, qué tiene el concepto, de dónde se deriva el concepto de accesibilidad, cómo esto se aplica a los contextos educativos y el diseño universal para el aprendizaje es lo que tiene como referencia y finalmente este modelo en qué consiste, cuáles son sus principios y cuáles son las pautas de acción que nos permiten conectar nuestras actividades como docentes, la enseñanza, para lograr las cosas que queremos lograr dentro de la clase. Porque muchas veces actuamos pues, por tradiciones, por inercias, pero un poco lo que queremos en esta presentación es llamar la atención a buscar estrategias que nos ayuden a lograr el aprendizaje de todos nuestros estudiantes dentro del aula. Vamos allá. Para ello, lo primero es llamaros la atención a que lo que hace que cambiemos las cosas es nuestra mirada sobre la realidad, nuestra mirada sobre el aula. Ser conscientes que dentro del aula no hay solo lo que vemos a primera vista, unos niños sentados o jugando o ruidosos, sino que a veces dentro de una misma realidad hay varias imágenes, hay muchas imágenes. Y lo bueno es que cuando aprendemos a verlo, ya no vamos a dejar de ver esa complejidad. Y es como esta pequeña imagen que os será familiar a todos. Todos al principio, en una primera imagen, habréis visto una de las imágenes que contiene. Unos veis el jarrón, otros veis las dos caras. Pero una vez que sabéis que hay dos imágenes, ya nunca vais a dejar de ser conscientes y vuestro cerebro va a reconocer que ahí hay más de una imagen. Hay dos imágenes. Lo mismo os pasa con esta otra imagen. Unas personas al principio, a primera vista, ven la persona mayor y otras personas a primera vista ven la mujer joven. Pero una vez que hemos educado la mirada y reconocemos los dos elementos dentro de la misma imagen, nuestro cerebro se acostumbra a ver que en esa imagen hay más de una imagen. Eso es lo que trataríamos de hacer con el aula. Dentro del aula podemos ver simplemente unos niños sentados en fila o podemos ver muchas vidas a la vez y muchas formas de sentir y muchas problemáticas y ser conscientes de lo que hay más allá de esas filas. Y también podemos pensar, esto nos ayuda a entender que
también puede ser educación y también es buena educación, y es a lo que tenemos que cambiar, otras formas de ver a los alumnos trabajando. También es educación estar fuera del aula, también es educación trabajar en grupo, también es educación aulas ruidosas porque los alumnos están hablando y haciendo un proyecto. Puede ser buena educación tanto con ordenadores como sin ordenadores. Lo que tenemos dentro de las aulas no hay una norma de alumnos ni hay un alumno medio, sino que lo que es normal dentro de las aulas es que seamos capaces de ver que lo que hay en las aulas es diversidad. Eso sí que es una norma. No hay un aula donde haya 2 niños iguales, ni un aula donde 2 o más, donde todos los alumnos aprendan igual, o donde solo haya un método que sea el mejor para todos. Nuestras aulas, especialmente desde que entendemos que tenemos que responder a la diversidad y que la inclusión es imprescindible, porque eso es la forma de la sociedad y por lo tanto también de las aulas, tenemos que responder a esa diversidad. Ya no podemos utilizar ese modelo de atendemos a los alumnos, al alumno medio, y los otros pues hay que ponerles otras educaciones, un sistema paralelo dentro del aula o un sistema paralelo dentro del sistema educativo. Matizo esto del sistema paralelo dentro del aula porque a veces con inclusión lo que estamos haciendo no es un aula inclusiva, sino que estamos teniendo 2 aulas dentro del mismo aula. Un aula con una programación que es la que pensamos que va a seguir la mayoría, pero que los que no están en esa mayoría pues tienen PTs o simplemente no sabemos qué hacer. Bueno, vamos a tratar de buscar fórmulas que nos ayuden a responder a todos los alumnos, mirando desde unos extremos a otro de la variabilidad que podemos tener en el aula. Bien, el origen de lo que voy a presentaros está en el mundo de la arquitectura, y es que claro, nos encontramos con barreras y las barreras físicas son muy evidentes. Las barreras ante las escaleras, las barreras ante la falta de subtítulos, y ante ello lo que ocurre es que se van poniendo soluciones como poner rampas imposibles. A veces, esto que vemos de decir, pues si alguien baja por aquí, lo primero que se va a hacer es que se va. ¿Por qué? Porque lo que hay que ir haciendo es, frente a un diseño que no tenía en cuenta esa diversidad de usuarios, hay que plantear propuestas que sirvan para adaptar o que traten de responder a lo que empieza la normativa a exigir, que tiene que ser accesible, pero a veces esa accesibilidad es falsa. Bien, con el diseño universal que nace en Estados Unidos de la mano de Ron Mace, que es un arquitecto que entendió que las barreras arquitectónicas se podían solventar si en vez de hacer un diseño pensando solo en unos usuarios o en la tradición como son las escaleras, si se hacían diseños pensando no en un usuario tipo del que puede haber mayoría, pero que no representa a toda la sociedad, sino que si se tienen en cuenta los diferentes usuarios que normalmente van a hacer uso de un espacio y se ponen distintas soluciones, en lugar de tener que ir haciendo adaptaciones, habremos hecho un espacio accesible a la mayoría de las personas. Generalmente eso no se logra con una sola medida, sino combinando diferentes medidas y creando espacios flexibles. Este autor crea, por tanto, el concepto del diseño universal. El diseño universal dirigido a la arquitectura y que posteriormente se amplía a otros servicios y que lo que trata es hacer diseños en los que tenga cabida diferentes formas de utilización. Y eso nos es ahora muy familiar en el ámbito de la arquitectura, porque cuando llegamos a los sitios hay rampas, se combinan rampas, escaleras, ascensores, escaleras mecánicas, y cada uno las usa en función de sus necesidades o sus intereses. Si tengo mucha prisa, subo corriendo por las escaleras y no espero el ascensor, pero cuando voy con un carrito, pues espero el ascensor o subo por las escaleras mecánicas. ¿Qué ocurre? Que cuando se hace este diseño, pensando en todos, esas aplicaciones que antes eran específicas no solo las utilizan las personas para las cuales pensaríamos que iban dirigidas, sino que nos benefician a todos.
porque todos usamos las rampas, todos usamos las sillas, las escaleras mecánicas o todos usamos los ascensores. No tenemos que necesariamente usar aquello para lo que alguien nos pensó. El diseño, entonces, el concepto del diseño universal entonces parte de que no hay un usuario tipo, sino múltiples usuarios o múltiples tipos de usuarios, y por eso las soluciones tienen que ser también, dentro de un mismo diseño, incorporar distintos elementos. Parte de la diversidad desde el principio para evitar tener que hacer tantas adaptaciones posteriormente. Y en tercer lugar, esto supone una mejora para todos los usuarios. Y no sé si sois conscientes de la cantidad de tecnologías que se han diseñado para necesidades específicas que estáis utilizando todos. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, los subtítulos. Los que tenéis memoria como yo, porque ya llevamos muchos años en esto, sabemos que los subtítulos no aparecen en la televisión porque pensaran en todos los programas, sino que aparecen en los programas subtitulados para sordos. ¿Lo recordáis? Esto, con el diseño universal y la normativa que empieza a pedir la accesibilidad a todos los servicios y tecnologías para todas las personas, incorporan el tema de los subtítulos en todas las televisiones, en los CDs, para que las personas que lo necesiten lo lleven ya, digamos, desde su fabricación. ¿Qué ocurre? Que no solo usan los subtítulos las personas sordas. Utilizamos los subtítulos todos los que queremos usar los subtítulos, porque al haber pensado en todos, nos beneficia a todos. A ver, aquí seguro que todos usáis los subtítulos en las películas, cuando queréis quitar el sonido a la televisión, cuando queréis aprender idiomas, por múltiples motivos. ¿Quién no usa en el WhatsApp el predictor de palabras? Pues esto, quien conozca las tecnologías de apoyo, esto surge para las personas que para dar accesibilidad a los ordenadores a las personas con problemas motóricos, que no podían utilizar el teclado. Entonces se creaban unos teclados virtuales en los cuales se iba ofreciendo por un sistema de barrido letras y luego palabras para utilizar de forma más ágil el ordenador. Esto, que nace pensando en unos grupos muy específicos, ahora se incorpora en todos los teléfonos y casi todo el mundo utiliza el predictor de palabras. O, por ejemplo, el reconocimiento de voz. Siri, búscame. Siri, llámame a casa. Siri, ¿dónde está tal restaurante? Esta tecnología también nace para poder utilizar el ordenador las personas que tenían problemas motóricos. Y entonces había una tecnología muy cara, que era la tecnología de reconocimiento de voz. Lo mismo que la tecnología que convertía el texto en voz. Son dos tecnologías dirigidas al sonido. Ahora mismo lo podemos usar en cualquier PDF, ya podemos decirme, podéis poner el narrador y os lee el texto, os podéis dictar mensajes en el teléfono y os escribe el mensaje. Esta tecnología era carísima. ¿Qué ha ocurrido? Que como se ha incorporado, se ha abaratado, ha mejorado la tecnología y la podemos utilizar todos. Ese es el concepto del diseño universal, que a lo mejor inicialmente era una tecnología que nace pensando en unos grupos, pero cuando eso se incorpora al común, nos beneficia a todos. Y no hay que estar haciendo adaptaciones al teléfono para incorporarle cada uno de estos elementos y que se pueda utilizar por todos. Algo así ocurre en el aprendizaje. En el aprendizaje hay muchas barreras y muchas de esas barreras están por tradición, porque no hemos pensado, como en los edificios, antes no se pensaba, no había una cultura de la inclusividad y por eso parecía normal que la única manera de acceder a un espacio fuera las escaleras.
De hecho, hay muchos cines, muchos teatros a los que no se puede ir porque no están preparados, pero ahora se están convirtiendo para que así lo sea. Pues de esta manera, en el contexto escolar, tenemos muchas barreras que ponemos nosotros mismos en nuestra práctica porque no hemos reflexionado sobre ello. Por ejemplo, muchos alumnos tienen muchas barreras para acceder al currículum por algo tan sencillo como que la principal vía de presentación de la información es por la vía escrita. Claro, si no dominas la lengua no puedes acceder a esa información. Si no eres capaz de leer, no puedes acceder a esa información. Si un niño está todavía en una fase de codificación de letras o todavía no tiene adquirida la lectura, si tiene que aprender de lo que lee, no va a poder leer mientras no haya alguien que le lea lo que está en ese texto. Hay muchos materiales que, por lo tanto, no son accesibles. Es el caso, por ejemplo, de los alumnos con discapacidad visual. Si los materiales solo están en formato impreso, no pueden acceder a ellos. Necesitan que la ONCE nos hagan una traducción de los materiales, pero si estuvieran ya en formato digital, ellos automáticamente podrían utilizarlo con las tecnologías. Y luego, este concepto de que hacemos un diseño curricular para el grupo medio sin pensar en una curva normal imaginaria en la cual tenemos alumnos que están en los extremos. Luego, si están en nuestra clase, nuestro planteamiento tendría que responder desde un extremo a otro de la variabilidad de nuestra clase, no solamente al grupo que está dentro de la media. Y por otra parte, estamos trabajando en contra de algo que sería una prioridad dentro de nuestra sociedad, que es la multialfabetización. Necesitamos que nuestros estudiantes estén alfabetizados en múltiples formas de comunicación. Ya no se está alfabetizado por saber leer y escribir. Ahora necesitamos saber leer, escribir, leer páginas web, trabajar en blogs. Por lo tanto, se trata de un cambio en la mirada y en la forma de pensar en la enseñanza. El diseño universal para el aprendizaje lo que pretende es hacer accesibles los contextos y los procesos educativos, pensando en esa diversidad, teniendo a todos los estudiantes que tenemos dentro del aula y entendiendo que tenemos que responder a todos ellos. El diseño universal para el aprendizaje, que se basa en este planteamiento del diseño universal, lo acuñan este concepto un grupo de científicos de Estados Unidos, Ann Meyer, David Rose, Grace Mio y Skip Stahl, que ellos trabajaban en un equipo interdisciplinar en el Hospital Infantil de Boston y se daban cuenta que estaban todo el día haciendo ACIS, adaptaciones curriculares, y que lo que ocurría es que aquellos alumnos nunca estaban al mismo nivel que el resto, siempre iban por detrás. Siempre era adaptación tras adaptación. Entonces se dieron cuenta que lo que tenían que cambiar, ellos no iban a cambiar a los alumnos son los que están en la clase. Lo que tenían en sus manos era cambiar el diseño del currículum, entendiendo que ese currículum respondiera mejor a todos. Por lo tanto, pensar en la diversidad a través de un diseño curricular accesible y, en muchos casos, utilizando las tecnologías. Así se acuña el diseño universal para el aprendizaje, que tiene como base científica, se apoya en los avances de la neurociencia, teorías del aprendizaje, todo lo que es el diseño por imagen, teorías del aprendizaje, especialmente el constructivismo, autores como Vygotsky, Brunner, Garner de hecho es compañero de trabajo de ellos, las inteligencias múltiples, trabajos de Bloom, los trabajos más recientes de Bloom, entre otros. Pero también la cultura de Estados Unidos, la cultura anglosajona, trabaja mucho teorizando sobre la práctica. En lugar de crear una teoría y tratarla de llevar a la práctica, lo que hacen es recopilar la práctica y sobre esa práctica ir creando teorías. Y así lo que hacen es recoger los resultados de las investigaciones y experiencias de la práctica que ponen de manifiesto experiencias o metodologías, estrategias metodológicas, organizativas, o sistemas de evaluación que han demostrado ser valiosos para el aprendizaje, lo sistematizan, lo organizan en un modelo y es lo que nos proponen. Por ejemplo, esto para conectar
cómo el cerebro trabaja diferente según las distintas tareas que les pedimos a los alumnos, no me voy a detener en ello, pero es el tipo de elementos que van ayudando a configurar desde la neurociencia, informan a los docentes para que nosotros podamos conectar nuestra práctica, la enseñanza, con lo que queremos lograr. ¿Qué estrategias metodológicas? El currículum, ¿veis? Es distinto la implicación que tiene para el cerebro cuando los alumnos leen, que cuando escuchan, que cuando responden, que cuando hacen tutoría entre alumnos. El coaching es cuando hacen, sí, se explican entre los alumnos las cosas. Por eso la importancia de hacer distintos tipos de actividades y que sean relevantes para que haya una mejor implicación del cerebro. El modelo se centra en 3 grupos de redes neuronales relacionadas con el aprendizaje. Las redes neuronales que tienen que ver con la motivación y la implicación en el aprendizaje. Las redes neuronales que tienen que ver con el reconocimiento de la información y que tiene implicaciones para cómo presentamos la información en los procesos educativos, y las redes que tienen que ver con la acción que pedimos a los alumnos que realicen con la información y la expresión del aprendizaje. Esas son las redes estratégicas. Las redes neuronales, las redes afectivas son las que determinan el porqué del aprendizaje, qué es lo que lleva a los alumnos a implicarse en el aprendizaje. Ayer veíamos ejemplos magníficos de ello, actividades relevantes. Si no activamos las redes afectivas que hagan que los alumnos sientan algún interés para aprender, es muy difícil que se produzca el aprendizaje. Vendría a ser como tener un Maserati, pero no tener la llave para ponerlo en marcha. Las redes de reconocimiento son las que determinan, hay que activar para que llegue la información al cerebro, y son las que determinan el qué del aprendizaje. ¿Qué información es la que tiene que llegar al cerebro para que se construya el aprendizaje? Y tiene que ver con identificar, reconocer la información, percibirla, reconocerla y poderla archivar para utilizarla. Y las redes estratégicas, que son las que tienen que ver con el cómo del aprendizaje. ¿Qué es lo que hacemos hacer a los alumnos? ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de interacciones con la información, individualmente, en grupo, con tecnologías, que van a determinar que se produzca el aprendizaje? El modelo se basa entonces en 3 grupos de redes neuronales que determinan alguno de los componentes del aprendizaje, el por qué se aprende, qué se aprende o cómo se aprende, y para cada una de ellas determinan o formulan un principio. Para las redes afectivas, lo que formulan como principio es que para que todo el mundo todos los estudiantes tengan oportunidades de aprender y de motivarse, lo que tenemos que tratar es de proporcionar formas diferentes de implicación en el aprendizaje, darles oportunidades de elegir, etc. Para facilitar y eliminar barreras en el acceso a la información, de lo que se trata es de proporcionar múltiples formas para que se pueda acceder a esa información. Y para activar las redes estratégicas, la clave está en activar o proporcionar múltiples formas de actuar, de acción y de expresión del aprendizaje. A veces el aprendizaje no sabemos medirlo porque no facilitamos formas de expresar el aprendizaje que realmente permita a los alumnos demostrar lo que han aprendido. ¿El tiempo cuánto me queda? Bien. Para cada uno de estos principios hay 3 pautas. Dentro del principio proporcionar múltiples formas de implicación, habría proporcionar opciones para el interés, para sostener el esfuerzo y mantener la persistencia, pero para también crear mecanismos metacognitivos que hagan que los alumnos sean autónomos a la hora de regular su aprendizaje, la frustración, el cansancio, etc. Los conflictos, la ira. Lo mismo en el principio de formas de representación, opciones para la percepción, opciones para clarificar y comprender el lenguaje y las expresiones, o proporcionar opciones para comprender la información e integrarla. Y lo mismo, proporcionar opciones para la acción física, es decir,
qué acciones tienen que hacer los alumnos para aprender. Hacer una dramatización, crear un vídeo, hacer una redacción, declamar una poesía. Todo ello son procesos de aprendizaje. No solo es aprendizaje leer y escribir. Todo eso implica procesos profundos de aprendizaje. Por ello, también es importante que les facilitemos herramientas, como son los medios de comunicación, tecnologías o herramientas manipulativas, pinceles, como veíamos ayer, colorido, para crear con la información que les damos. Y lo mismo, muy importante, en el último nivel, digamos, de complejidad, sería estrategias para regular las funciones ejecutivas, tanto para descargar lo que es la memoria activa que permite tener en mente los pasos a seguir, como para elaborar estrategias metacognitivas relacionadas con la planificación, el control del tiempo, ser estratégicos y lograr sus aprendizajes. Como creo que estoy ya en mi tiempo, ¿o tengo más tiempo? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Vale, pues entonces os voy a dar algunos ejemplos de cada uno. Bien, empezaría por las redes afectivas. Bien, para activar las redes afectivas, lo principal, en primer lugar, sería captar el interés de los alumnos y para ello son determinantes el poder elegir, que tengan ciertas posibilidades de elegir en el aula, que haya un clima de confianza para saber que uno está aprendiendo y puede equivocarse, y oportunidades de éxito. Ayer salí aquí que para cambiar los centros necesitábamos hacer cosas que tuviéramos oportunidad de que salieran bien. Lo contabais ayer en el IES. Bueno, pues así es. Los alumnos también necesitamos hacer cosas en el aula que dé oportunidades de éxito a todos los estudiantes. Bueno, una vez que hemos conseguido que tengan interés, tendremos que ayudarles a desarrollar estrategias que mantengan el interés y persistan en el interés. Para ello, se han identificado en la práctica 3 tipos de estrategias que son muy relevantes. Las que implican que sean actividades relevantes para los estudiantes. Pues ayer veíamos lo del mapa con las mujeres filósofas. Hay otro colegio, por ejemplo, a mí me gusta seguir actividades que van haciendo los estudiantes, pues hacer una tabla periódica de la literatura. Entonces los alumnos han creado una tabla periódica de etapas, estilos, etc. El segundo elemento es crear sentimiento de comunidad. Los alumnos somos personas, somos seres sociales. Además de la actividad individual, hay que crear grupo. Y en tercer lugar, el feedback. Si os tenéis que llevar una idea importante de esta presentación es el feedback. Mejorar la cultura del feedback para nuestros estudiantes. El trabajo en equipo, por supuesto, hay que aprender a hacerlo, pero el feedback es fundamental. Decirle al estudiante qué es lo que está bien, animarle y reforzarle lo positivo, pero sobre todo explicarle qué es lo que no está bien y enseñarle para que pueda mejorar. Esto en la cultura anglosajona es muy estricto. Y en tercer lugar, para la parte afectiva de las redes afectivas es entrenar en mecanismos que ayudan a la autorregulación. Y es fundamental trabajar la reflexión, que haya espacio para la reflexión, que tomen conciencia de sus procesos de aprendizaje, qué están aprendiendo, por qué es importante para ellos. Promover expectativas y ayudarles a que puedan ser eficaces en el logro de sus objetivos. Trabajar la parte emocional. Muchos colegios están trabajando la educación emocional, la resolución de conflictos, la gestión no solamente de conflictos de grupos, sino los propios problemas de ansiedad, de frustración, de actitud negativa frente a sus propias posibilidades, etc. Pero no porque se les dice, sino que se trabajan estrategias prácticas de cómo resolverlo. Paso 1, paso 2, paro, respiro, pienso, cómo me siento, cómo lo puedo resolver, cómo actúo. Y trabajar también la autoevaluación. Que sean conscientes de sus avances, de lo que están mejorando y en qué tienen que mejorar. Es decir, la palabra sería conciencia.
En relación a las múltiples formas de presentación de la información y las redes de representación, las redes de reconocimiento necesitan que la información llegue al cerebro. Y para ello, la única garantía que tenemos, porque tenemos distintos sistemas perceptivos, unos que son dominantes, otros que son menos dominantes y otros que no funcionan, es que nos aseguremos que tenemos los materiales en diferentes formatos: formato digital, formato impreso, formato braille, texto fácil, películas, vídeos. Mirad, si estamos estudiando el Quijote, habrá alumnos que se quieran leer el Quijote en su versión original, pero otros que lo importante que estamos trabajando en el Quijote es suficiente, o para ellos puede ser valioso si ven un vídeo, si ven unos dibujos animados o si toman nota de un cuento o de un cómic. El caso es que les llegue la información, porque si no llega la información, nuestros alumnos están allí en pausa y no pasa nada. Y cuanto más tiempo de pausa hay, más difícil va a ser superar la distancia entre ellos y el resto de los compañeros. Entonces, siempre hay que tratar que aprendan, que estén implicados en el proceso. El mismo tema, distintos niveles. Que la información llegue al cerebro. Pero no solo hay que llegar, sino que la tienen que entender. Imaginaos, pues a través de glosarios multimedia, a través de explicaciones, pictogramas, sistemas combinados, pero que se entienda la información. Y luego, tened en cuenta que hay muchos elementos culturales en lo que hablamos dentro de las aulas y que hay que asegurarnos que explicamos bien las cosas. Esto que estáis viendo, para nosotros, en un momento lo vais a descubrir. Es una división. Pero necesitamos procesarlo. Esto es una división en el contexto anglosajón. Dividendo, divisor y cociente. Y aquí debajo van restando. Claro, para nosotros supone, como somos adultos, hacemos una fase de traslación fácil. Pero esto, pueden suponer, quien dice esto, pues dice, con los alumnos que tienen más limitado la comunicación, pues poder hablar en términos de expresiones como cuando decimos lo de perdidos al río. Pues imaginaos a alguien que no es español y que no sabe cuál es la carga, qué significa de perdidos al río, y trata de traducir from lost to the river. Y evidentemente no va a tener ningún significado. Bueno, pues como eso, nuestras aulas están llenos de elementos culturales que tenemos que... Mirad, alguna vez os he puesto ya este ejemplo. En mi clase empiezo a explicar el currículum, universidad, formación de maestros, y después de un buen rato veo un alumno que digo, este alumno... Y digo, ¿tú qué entiendes por currículum? Y me dice, pues lo que llevas a las entrevistas de trabajo. Digo, no, vamos a empezar un poco más atrás. Vamos a hablar, yo daba por hecho que sabían qué era el currículum, pero como era primero, no todos sabían lo que era el currículum. Bien, pues en nuestras clases pasa lo mismo. Bueno, esto hoy lo vamos a dejar. Si tuviéramos que hablar en música, no nos iría, tendríamos problemas. Bien, y finalmente la información. Otra clave es activar los conocimientos previos, porque la información, para que sea relevante y se pueda utilizar y se convierta en conocimiento, se tiene que integrar de manera relevante y conectada con otra información y conocimientos previos. Entonces, por eso es muy importante en esta fase trabajar sobre conocimientos previos y la aplicación a la práctica, la transferencia, guiar el procesamiento de la información para que sea útil y se pueda aprovechar. Para ello es fundamental, por ejemplo, es muy útil la utilización de mapas conceptuales, etc. Y finalmente, activar las redes cerebrales estratégicas, que tiene que ver con que los alumnos aprendan de maneras diferentes, que no hagan solo el mismo tipo de actividad. Unas veces puede ser un vídeo, otras veces una dramatización, pueden crear una canción sobre un contenido, pueden hacer entrevistas, encuestas, pero que hagan cosas diferentes, porque en cada una de ellos estaremos aprendiendo todos
y dando oportunidades a todos, a los que tienen más facilidad por la vía digital, a los que tienen más facilidad por la vía del dibujo, a los que tienen más facilidad por la vía verbal, etc. Para ello hay que proporcionar múltiples formas también de expresión y comunicación. Recordad, no solamente que les llegue la información de manera diferente, sino que cuando les examinemos seamos conscientes en la evaluación que hay diferentes formas de mostrar el aprendizaje y que tenemos, si damos varias opciones para demostrar el aprendizaje, podremos estar viendo y dando oportunidades a que expresen mejor su aprendizaje. También de esa manera estaremos dando oportunidades a todos para la multialfabetización, siendo capaces de expresarse por mapas conceptuales, cómics, vídeos, pictogramas, páginas web, etc. Y proporcionando finalmente opciones a las funciones ejecutivas, que para ello hay que aprender a establecer objetivos, hay que planificar y desarrollar, enseñarles a que establezcan objetivos, a que planifiquen y desarrollen estrategias, que gestionen la información y que sepan hacer seguimiento. Este es el cerebro del cerebro. Las funciones ejecutivas son las que nos van a ayudar a regular el resto y tener en manera consciente el resto de los conocimientos. Las funciones ejecutivas tienen mucho que ver con la memoria, digamos, RAM, la memoria temporal, esa memoria que nos obliga a tener en mente lo que tenemos que estar haciendo. Y muchos de nuestros estudiantes están tan preocupados que no se me olvide lo que tengo que hacer, que no se me olvide lo que tengo que hacer, que ya no pueden pasar a la siguiente fase, porque tienen toda la memoria colapsada con controlar que no se les olvide lo que tienen que hacer. Bien, pues estrategias como puede ser tener listas de control, paso 1, paso 2, donde ellos delegan y van marcando lo que les permite ir trabajando en lo que tienen que trabajar y no tener que estar ocupados de qué es lo que tiene que venir después. Enseñarles pautas para modelar los procesos, qué es lo que viene primero, lo que viene después, etc. Y una herramienta para el aprendizaje, las rúbricas para comprobar las listas de comprobación y para la evaluación. Así pues, este es el modelo y debajo de ello, pues muchísimas estrategias para que podáis hacer más accesible la enseñanza a todos los alumnos y evitar que las acciones de adaptación estén ya incorporadas dentro del aula. Muchas gracias. Hola, buenos días. Las preguntas que hemos recibido de los asistentes, sobre todo, giran en torno a cómo se aplica el DUA. Hay una, por ejemplo, que quiere saber qué cambios son necesarios para una correcta aplicación del DUA y también qué dificultades nos podemos encontrar cuando se lleven a cabo. Y también algunas en relación a la metodología, si hay alguna metodología concreta relacionada con el diseño universal de aprendizaje. Bueno, pues lo primero deciros que esto no es un método, Aclarar que es un marco que nos permite el análisis y la reflexión sobre la práctica y nos facilita claves para la planificación. Pero esto no es que voy a hacer paso 1, paso 2, paso 3. Lamento deciros, es mucho más complejo. Cuando decimos que ese sería el modelo completo, este modelo dentro de cada pauta tiene a su vez una serie de puntos para la práctica. En la página esa que tenemos de Educadúa tenéis en español todas las pautas y las acciones que se está demostrando desde la práctica que han servido. Pero no todo sirve para todo, esa es la primera clave. No es un método que hay paso 1, paso 2, paso 3, sino que se trata de ir enriqueciendo cada uno de los elementos que forman la práctica. Y lo que sí que es importante es que tengáis esa visión del conjunto, de lo afectivo, de lo perceptivo y de lo estratégico. Y qué acciones son las que me ayudan a mejorar
cada uno de estos componentes. Y a lo mejor en vuestra práctica ya hay muchas cosas que estáis haciendo, pero decís, pero tengo que mejorar que en mi clase hay alumnos que están encontrando barreras porque la información solo la tienen impresa. Y tengo muchos alumnos emigrantes que necesitarían tener los materiales en su idioma. Pues a lo mejor lo que puedo utilizar son páginas web sobre geometría o sobre lo que estoy estudiando que están en el idioma de mis estudiantes, por ejemplo. O sea que cada uno de estos puntos tiene a su vez muchas referencias de estrategias que sirven para trabajar cada uno de estos aspectos de la práctica. Lo que habría que ver es que la práctica es ese conjunto complejo de elementos y podemos analizarlo de manera sistemática y ver qué es lo que trabajamos, qué es lo que no trabajamos, dónde hay barreras y dónde las podemos eliminar. Pero no es un método, un protocolo de paso 1, paso 2, paso 3. Es sobre todo para el análisis y la reflexión. Sobre cómo lo podemos llevar a la práctica, en cada clase se puede hacer. Preferentemente esto es una labor de equipo. Y si esto está a nivel de centro, el revisar cada uno de estos aspectos y analizar la práctica en cada uno de estos aspectos y cómo podemos ir mejorando y eliminando barreras. Ayer hablabais, detectar cuáles son las barreras y ver cómo las podemos eliminar. Entonces aquí tenemos muchas claves para la práctica de cómo poder eliminar las barreras. Y muchas coinciden con los primeros pasos del IES que daban ayer, pues hablaban de la relevancia de las actividades, del trabajo en grupo, del autoconcepto, de la valoración, de la confianza, que son aspectos que están ordenados, pero que no dan la pista de tenemos que hacerlo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y dificultades. Pues yo creo que tratar de hacerlo de golpe. No, esto no se puede hacer de golpe. Esto es complicadísimo. Dentro del máster pasamos todo un semestre trabajando sobre esto, cada uno de los apartados. Y lo que ocurre es que te cambia la mirada porque aprendes a ver de manera más completa y más compleja nuestra labor de la enseñanza. O sea, la enseñanza es muy complejo, pero eso es lo que nos hace que sea tan interesante, el saber responder y saber ver y buscar respuestas a lo que tenemos delante, pensando en todos, ¿no? Entonces yo creo que sistemáticamente, paso a paso y con análisis se va detectando. Nosotros hicimos un estudio, durante un año estuvimos observando a maestros en 4 colegios diferentes maestros, y lo que detectamos es que los maestros todos tenemos patrones y hay unas cosas que las hacemos y otras no. Entonces el DUA lo que nos ayuda es analizar nuestra práctica para identificar qué hacemos, qué no hacemos, qué barreras hay y cómo podríamos mejorar nuestra práctica. Pero no es un método paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Lo siento. Y por último, ¿sí? En relación a lo que estaba diciendo por los patrones, desde la experiencia, ¿qué red considera que es la que menos se desarrolla en estas dinámicas de enseñanza más tradicionales? No es la que pienso. Constatamos que hay una diferencia significativa en la red estratégica. No se trabaja. Solamente hay mucho libro de texto, mucha explicación en la pizarra y muy poca riqueza de actividades variadas. Bueno, muchas gracias. No podemos contestar a más preguntas porque estoy en tiempo.